Mi nombre es Viviana García Sánchez. Vamos a hablar de los trastornos depresivos. Vamos a hablar un poco de todos los trastornos que comprende este grupo. Vamos a empezar con una pequeña definición o concepto de qué es depresión. Entonces se dice que la depresión describe un tono afectivo de tristeza, acompañado de sentimientos de desamparo y amor propio disminuido. En la depresión, todas las facetas de la vida emocional, cognitiva y social se ven afectadas. Eh, Vamos a hablar de un poco de los síntomas. Entonces decimos que según la descripción del DSM-5, los síntomas asociados a la depresión son falta de ánimo, disminución del interés y de la capacidad de placer, síntomas neurovegetativos como falta de concentración, insomnio, cambios negativos en los hábitos alimenticios. Em, Vamos a empezar a hablar de los trastornos que comprende este grupo. Entonces empezamos con trastorno distímico. La distimia es un trastorno que se caracteriza por fuertes sentimientos de tristeza. La mayor parte del día, que puede presentar los siguientes síntomas: aumento o disminución del apetito, hipersomnia o insomnio, fatiga, incapacidad de concentrarse y poca autoestima. Eh, Vamos a hablar sobre el criterio diagnóstico. Entonces, estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, durante al menos 2 años, y en los niños y adolescentes 1 año. Poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hipersomnia, baja energía o fatiga, baja autoestima, dificultad para concentrarse, sentimientos de desesperanza, nunca sin síntomas por más de 2 meses seguidos, sin episodios maníacos o hipomaníacos, causa malestar o deterioro en el funcionamiento diario. Vamos a hablar de la etiología. Entonces, factores biológicos. Herencia, puede ser herencia genética, antecedentes familiares de depresión, desequilibrio de neurotransmisores, serotonina, dopamina, alteraciones en las respuestas al estrés. Vamos a hablar sobre los factores que pueden influir en la parte psicológica, baja autoestima, estilo de pensamiento negativo, experiencias tempranas, adversas, abusos, abandonos. En cuanto a los factores sociales, podemos decir estrés crónico, puede ser laboral, por temas familiares, aislamiento o falta de apoyo social, o su entorno familiar disfuncional. Vamos a hablar de la depresión endógena. Entonces, esta tiene un origen más biológico que tiene relación con la herencia genética. Es la conocida habitualmente como melancolía o tristeza vital y no suele guardar relación con acontecimientos vitales estresantes o negativos. Esta depresión endógena puede ser unipolar, episodios depresivos aislados, o bipolar, cuando alterna con la euforia exagerada o manía, constituyendo lo que se llama trastorno bipolar o psicosis maníaco-depresiva. Eh, Vamos a hablar sobre el criterio diagnóstico. 5 o más síntomas durante al menos 2 semanas, incluyendo obligatoriamente estado de ánimo deprimido y o pérdida de interés o placer, anedonia. Síntomas más comunes: tristeza profunda, pérdida de apetito y peso, insomnio, especialmente despertar precoz, lentitud psicomotora, fatiga extrema, culpa excesiva, dificultad para concentrarse y pensamientos suicidas. Vamos a hablar sobre su etiología. Entonces tenemos que factores genéticos, pueden ser antecedentes familiares de depresión, era debilidad del 40 o el 50%, desequilibrio neuroquímico, alteraciones en serotonina, noradrenalina y dopamina. También tenemos disfunción neuroendocrina, aumento de cortisol,
hipercortisolemia, afecta el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Trastornos del ritmo cardíaco, alteraciones en el sueño y secreción de melatonina, cambios neuroanatómicos, afectación en estructuras como el hipocampo y la corteza prefrontal. Bueno, vamos a hablar de la depresión sintomática o también conocida como trastorno depresivo mayor. También llamada depresión enmascarada, los síntomas son parecidos a los de otros trastornos. Los pacientes se centran en sus síntomas físicos. Esto hace que su diagnóstico sea tardío. Vamos a hablar de su criterio diagnóstico. Decimos 5 o más síntomas durante 2 semanas, incluyendo al menos uno de estos. Ánimo deprimido, pérdida de interés o placer, alteraciones del sueño, insomnio o hipersomnia, fatiga o falta de energía, cambios en el apetito, en el peso, sentimientos de inutilidad o culpa, dificultad para concentrarse, agitación o lentitud psicomotora y pensamientos suicidas. Vamos a hablar sobre su etiología. Entonces aquí tenemos enfermedades médicas, Parkinson, hipotiroidismo, cáncer, infecciones como el VIH, medicamentos y sustancias, corticosteroides, alcohol y drogas, trastornos psiquiátricos, ansiedad, esquizofrenia, alteraciones neuroquímicas causadas por enfermedades o fármacos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la depresión involuntaria. Este tipo de depresión es más frecuente en los adultos mayores. La autoestima del paciente se reduce a pocos y aumentan los sentimientos de estrés y fuerte desesperanza. Puede ser provocada por la disminución en la salud física o efectos secundarios de algunos medicamentos. Vamos a hablar sobre su criterio diagnóstico. Aparece tras un evento estresante extremo significativo. Los síntomas depresivos comienzan poco después del evento. Presencia de estado de ánimo bajo, pérdida de interés, fatiga, cambios en sueño o apetito. Causa malestar o afecta el funcionamiento diario. No se explica por otro trastorno mental o condición médica. Su etiología. Entonces, la etiología. Biológicos. Desequilibrio de neurotransmisores, serotonina, dopamina, factores genéticos, alteraciones hormonales, cortisol. Psicológicos, puede ser traumas, estrés, baja autoestima, pensamientos negativos. En cuanto a lo social, problemas económicos, aislamiento, pérdidas importantes y causa multifactorial, puede ser combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. Bueno, entonces, vamos a hablar sobre un pequeño ejemplo. Yo escogí el trastorno depresivo mayor o también depresión sintomática. Entonces, decimos, tenemos una paciente, una mujer de 32 años, su motivo de consulta, ella manifiesta no tener ganas de nada y solo querer dormir. En sus antecedentes tiene sin enfermedades médicas previas, síntomas durante las últimas 6 semanas, ánimo deprimido la mayor parte del día, aneudonia, pérdida de interés en las actividades, insomnio, fatiga constante, sentimientos de inutilidad, disminución del apetito, dificultad para concentrarse. Entonces, podemos decir que el diagnóstico, trastorno depresivo mayor, en un episodio moderado, vamos a hablar del tratamiento inicial, la vamos a enviar con psicoterapia, sertraline 50 miligramos al día, que es como el medicamento que se le receta, y la evolución podemos decir que mejora gradual en 4 semanas. Muchas gracias.